Te llega un paciente a la consulta con múltiples trombosis venosas a repetición. Incluso algunas de ellas son arteriales. ¿Qué debo pensar? Quédate, aquí te lo cuento. Buenos días, mi nombre es Alexis Pial, soy médico internista, doctor Semio, aquí en nuestro canal, donde hoy conversaremos un tema un poco complejo, que es el tema de las trombofilias. ¿Por qué lo menciono como complejo? Porque para empezar es un diagnóstico de descarte, porque el paciente no va a consultar principalmente porque tengo sospecha de trombofilia, sino que va a ser un paciente que lamentablemente ha cursado con una serie cantidad de trombosis, dígase venosas o arteriales. Entonces, vamos a vernos obligados en descartar otros factores también. Cuando nos enfrentamos a un paciente con múltiples trombosis, vamos a tener en cuenta de que pueden ser múltiples causas propiamente tal el origen de las trombosis. No solamente unas trombofilias. De hecho, son las causas menos frecuentes. Las causas más frecuentes son los factores de riesgo. Hay que entender que para que se produzca una trombosis, vamos a tener alterado lo que es la tríada de Virchow, donde nos permite entender que existe un proceso de hipercoagulabilidad, un proceso de estasia vascular o alguna alteración endotelial que nos permita propiamente tal como factores predisponentes a la trombosis. Teniendo ese concepto, uno o más de los tres factores de esta triada vamos a tener alterados. ¿Qué factores entonces podemos tener que nos predispongan a trombosis? Independiente del factor de la trombofilia propiamente tal, pero de una forma un poco más general. Hay que entender que hay ciertos factores, como por ejemplo pacientes con edad avanzada o una mujer joven que es usuaria de anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal o una hiperestimulación ovárica en caso de fertilización asistida, estados de embarazo, estados quirúrgicos, en estados de politraumas, por ejemplo, una inmovilización prolongada, que tenga antecedentes de trombosis previas o viajes prolongados, haciendo referencia también al proceso de inmovilización. Sin embargo, de ahí vamos a tener que también englobar por ciertos sistemas que pueden verse alterados, que nos van a predisponer también factores hacia las trombosis. Y estos sistemas son, por ejemplo, un sistema neoplásico que estuviese cursando el paciente cáncer de algún tipo, independiente de cuál sea, predispone un proceso de hipercoagulabilidad, lo cual me habla en sí de un factor más a tener en cuenta. Por eso me veo en la obligación de descartar alguna neoplasia en estos pacientes. Por otro lado, en el fondo, vamos a tener estados autoinmunes. Y estos estados autoinmunes, desde lupus, artritis reumatoide, Sjögren, enfermedad mixta de tejido conectivo, o lo que más común se produce en los estados autoinmunes, que es el síndrome antifosfolípido. Por otro lado, otro factor de riesgo a tener en cuenta que es bastante frecuente es el tema del cigarro. Siempre mencionarlo. Y eliminando todos estos factores que estamos conversando, podemos hablar de un estado de ciertas patologías que se engloban dentro de la categoría de las trombofilias, donde tenemos trombofilias hereditarias y algunas adquiridas. Por ejemplo, estados hereditarias, por ejemplo, lo que estamos hablando de lo más frecuente, que es la mutación del factor 5 de la coagulación, el factor 5 Leiden, que equivale alrededor de un 3 hasta un 7% de la población en general, y si vemos solamente los pacientes con trombosis, equivale a 1 de cada 5 pacientes, lo cual lo hace bastante frecuente. Como segundo factor hereditario, tenemos que tener en cuenta también la mutación del gen de la protrombina, que es el G20-210A, como preponderancia a esta serie de trombosis en más de una ocasión, lo que equivale como al 1 al 3% de la población y alrededor al 6% si solamente colocamos los pacientes con trombosis. Sin embargo, no es solamente eso, las trombosis, las trombofilias que estamos conversando, hay múltiples trombofilias y tenemos, por ejemplo, alto nivel del factor 8, tenemos lo que es la resistencia a la proteína C, tenemos bajos niveles de factor tisular y hay otros factores que vamos a ir conversando en otros videos también
un poco más en detalle que nos pueden también predisponer a todas estas trombosis que estamos conversando. Es por eso que cuando llega un paciente a la consulta con una o más trombosis, mi consulta, mi pregunta que tengo que hacerme en primera instancia, ok, ya tiene la trombosis. Tratamiento anticoagular. Perfecto, hasta ahí no hay mucha duda. ¿Qué forma lo vamos a anticoagular? Bueno, tenemos desde la típica heparina, la heparina no fraccionada, los inhibidores de la vitamina K o los nuevos anticoagulantes orales, los NOAC. El tema es que si es el primer evento y si no hay algún antecedente que me haga pensar siquiera en una trombofilia, bueno, puedo ocupar cualquiera de los que estamos mencionando. Si es un enfermo renal crónico, con un clearance menor de 30, me veo la obligación de la primera instancia anticoagularlo con una bomba de infusión continua de heparina y hacer el traslado posteriormente a lo que quisiera utilizar, por ejemplo, un inhibidor de vitamina K. O lisa y llanamente lo que es los nuevos anticoagulantes orales, pero también teniendo en cuenta el clearance propiamente tal. Si nos damos cuenta, el tratamiento en sí va a ser la anticoagulación, en muy resumidas cuentas. Pero otra cosa es cuánto tiempo lo tengo que mantener anticoagulado al paciente. 3 meses, 6 meses, 1 año o para siempre. ¿Y de qué va a depender esta pregunta? Y ahí viene un poco nuestro trabajo. Tenemos que eliminar todos los factores de riesgo que predispusieron a la trombosis, porque la trombosis no va a venir por solamente un factor. Va a haber 2 o más factores de los que estamos conversando previamente en esta triada de Virchow que me hace la presencia de las trombosis. Si tengo un paciente en el fondo que fuma, que está con anticonceptivos orales, si lo tengo con un proceso posquirúrgico, ok, bueno, los 3 eventos los 3 factores de riesgo los puedo eliminar, lo cual yo tendría que anticoagular al paciente 3 a 6 meses dependiendo de lo que estemos conversando y se acabó el tratamiento. Pero si me veo un paciente que ha tenido múltiples abortos, que tiene antecedentes de familiares autoinmunes y estoy sospechando un síndrome antifosfolípido y ya se mandó una nueva trombosis, me veo en la obligación de mantenerla anticoagulada. Entonces, por eso es súper importante no solamente saber el tipo de tratamiento, que es la anticoagulación, esa no es la parte difícil. La parte difícil es decir con seguridad o certeza cuánto tiempo tengo que mantener anticoagulado. Si me veo con un factor que no puedo eliminar, lamentablemente el paciente se va a tener que mantener anticoagulado, porque es la única forma de protegerlo frente a una nueva trombosis. Porque no estoy tratando la trombosis anterior, estoy tratando o previniendo en el fondo al 95% de las posibilidades que venga una nueva trombosis. Eso siempre y cuando el paciente no asume factores, como el tabaquismo, por ejemplo. Por eso es súper importante, en el fondo, tener en cuenta de que un paciente que ha tenido múltiples trombosis, que está con una trombofilia, que tiene deseos de embarazo, por ejemplo, en una mujer joven, es súper complejo. Uno tal vez no puede negarle, en el fondo, la posibilidad de embarazo, pero hay que explicarle muy bien al paciente de que la posibilidad de que tenga un aborto son altas, la posibilidad de que con los medicamentos tenga malformaciones son altas, la posibilidad de que tenga una nueva trombosis dentro del embarazo son altas. Entonces ya de por sí se considera un embarazo de alto riesgo. Por eso se recomienda no embarazar. Pero lamentablemente a la consulta llegan muchos pacientes en que están en esa condición y no les puedo negar o decir simplemente no hay que tratarlo. Al contrario, tengo que protegerla lo máximo posible durante el embarazo y ahí me veo en la obligación de ocupar, por ejemplo, la heparina de bajo peso molecular para poder, en el fondo, mantener anticoagulado durante todo el embarazo. No puedo ocupar inhibidores de vitamina K por el riesgo de malformaciones congénitas. Y otro punto importante es que dentro del tratamiento propiamente tal, en las trombofilias no está demostrado propiamente tal que los nuevos anticoagulantes orales sean de utilidad. No digo que no sirvan, pero es que no está demostrado. En las trombofilias no lo están. Lo que está demostrado son la heparina de bajo peso molecular y lo que son los inhibidores de vitamina K, sinocumarol, warfarina. Pero no aquellos nuevos anticoagulantes como el Xarelto, la Vigatran, Rivaroxaban, Pradaxa, entre otros. Por eso es súper importante, en el fondo,
preguntarle al paciente. Porque muchas veces en trombofilia se ocupa pasto, pero una cosa es el concepto propiamente tal que yo tengo, que tiene que mantenerse anticoagulado el paciente, y otra cosa es que voy a ocupar. Porque solamente por criterio, y les hago la consulta de ustedes y ustedes me pueden escribir en los comentarios, ocuparían un medicamento que, claro, están anticoagulándose, pero no hay evidencia científica que prueba que sirve. Les dejo ese interrogante para que me escriban en los comentarios. Quisiera saber su opinión. Yo no lo haría. Y es por eso, en el fondo, que ocupamos en nuestra consulta, en el fondo, lo que está demostrado, que son los inhibidores de vitamina K. Hay casos excepcionales donde lamentablemente la resistencia a los inhibidores de vitamina K me da la obligación de ocupar algunos otros tipos de terapia, pero son casos excepcionales. Quédense como concepto que en estos pacientes hay que, primero, descartar causas secundarias, descartar todos los factores de riesgo. Si puedo eliminar todos los factores de riesgo asociados, puedo suspender la anticoagulación después de un tiempo. Si no puedo eliminar todos los factores de riesgo, tengo que el paciente mantenerlo anticoagulado. ¿Por cuánto tiempo? Generalmente de forma permanente. ¿Con qué lo voy a anticoagular? Con las cosas que tengo de forma segura. Heparina bajo dosis molecular, Vic de heparina o incluso los inhibidores de vitamina K como la sinocumarola o la warfarina. Lo penca de estos últimos medicamentos, que son inhibidores de vitamina K, son el régimen de alimentos que hay que llevar. No pueden ocupar nada verde que contenga vitamina K finalmente. Entonces por eso se le dice a los pacientes que saben que no puede consumir nada verde, porque justamente son los alimentos que tienen vitamina K. Y por otro lado, el tema de la alimentación tiene que ser separado de la toma del medicamento, y los rangos propiamente tal que uno lo va controlando es con el INR, que es un índice internacional que permite estandarizar a nivel de todos los laboratorios lo que es la protrombina propiamente tal. Ahora, ¿cuánto tengo que tener de INR? Un INR tiene que estar entre 2 y 3. Menos de 2 al paciente no lo estoy protegiendo y mi tratamiento está siendo ineficaz e insuficiente. Por otro lado, en el fondo, si tengo un INR sobre 3, aumento el riesgo de sangrados, por lo cual también es peligroso. Es por eso, en el fondo, de que es un medicamento súper inestable. De hecho, los estudios demuestran que no más allá del 30% de los pacientes logran el índice que uno necesita. Sin embargo, es lo que está demostrado, que sirve, que se utiliza, que permite en el fondo la prevención de nuevas trombosis. Ahora, respecto al tratamiento propiamente tal, como yo les comentaba, era que siempre la anticoagulación no importa en el fondo cuándo anticoagular. Lo que más me preocupa es cuándo dejar de anticoagular. Por eso, en el fondo, no olvidar el concepto de que si el factor de riesgo no lo puedo eliminar, la idea es mantener la anticoagulación. Y esto también es aplicable, y con este punto iba, sobre todo si son trombosis graves. Por ejemplo, trombosis mesentéricas, trombosis venosas cerebrales, donde claramente al paciente lo debo mantener anticoagulado. Y ustedes me van a decir, ya, pero entonces hagamos el estudio igual de trombofilia. No, no se puede. Hay algunos factores en el fondo de la coagulación que se alteran al estudio de las trombofilias, por lo cual tengo que suspender la anticoagulación, esperar unas 2-3 semanas y hacer el estudio propiamente tal. Si yo no espero esos tiempos, se va a ver todo alterado simplemente el estudio de la trombofilia. Por eso es que en el fondo en muchos de estos pacientes donde ya tienen una trombosis cerebral, donde ya tienen una trombosis mesentérica y los pacientes se salvaron de la situación, se decide simplemente mantener anticoagulado y se define como trombofilia indefinida o trombofilia no especificada. ¿Por qué? Porque no puedo correr el riesgo de que el paciente le vuelva a dar una trombosis mesentérica o le vuelva a dar una trombosis cerebral nuevamente, sabiendo lo grave de la situación. Es por eso, en el fondo, que se mantiene simplemente anticoagulado. Y claro, uno hace el estudio simplemente de otras patologías, descartar neoplasia, descartar causas autoinmunes. Pero el estudio de las trombofilias no lo voy a poder realizar, justamente por el punto que estamos conversando. Vamos a dejarlo hasta acá. Esto es un tema extenso, podemos estar hablando horas y horas, donde cada una de las trombofilias no es que tengan el mismo factor o predisposición también trombótico. Algunos son más venosas, otros son más arteriales, otras mixtas. Hay algunos que sí elevan un poquito y necesitan solamente aspirina. Cada trombofilia propiamente tal tiene su tratamiento un poquito más definido, dependiendo en el fondo la prevalencia de trombosis. Pero por eso, vamos a hacer más videos respecto al tema. Ante cualquier duda, déjalo en los comentarios y te voy a responder a la brevedad. No te olvides seguir nuestro canal.
deja tu like si te gustó el video. Y ante cualquier duda, estamos para servirte. Nos vemos muy pronto. Que estés muy bien.